hoy voy a contarles un poco de las diferentes tecnologías, qué es lo que se está haciendo hoy día, y va a ser, bueno, bastante, voy a tratar de hacerlo breve cada una de las tecnologías, todo lo que pueda enseñarles. Y como sé que hay gente de diferentes especialidades, bueno, voy a mostrarles cosas bastante generales y espero que, bueno, captar la atención y el interés de todos. Bueno, pero para empezar, me gustaría hacer, a ver si toma una breve consulta, ¿no? Acá. Quería arrancar con una trivia, una pregunta muy sencilla, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la energía renovable? Para poder responder, me gustaría que en el chat que tiene esta aplicación pongan A, B o C, ¿no? O sea, ahí puse 3 definiciones. Para ustedes, ¿cuál es la que mejor se asemeja como definición? Como respuesta A, fuentes naturales de energía que no tienen ningún impacto en el medio ambiente. La B es una fuente natural de energía que tiene una capacidad de regenerarse de forma natural. Y la C, fuente natural de energía que solo se utiliza para generar energía eléctrica. A ver. Bueno, somos todos ¿Podrás agrandar? Son todos muy buenos alumnos, así que muy bien. La respuesta correcta es la B, estoy viendo acá, nadie la erró, muy bien. Empecé con una fácil. Pero bueno, era más que nada para derribar algún mito o algo, porque hay veces que uno piensa que la energía renovable no tiene impacto y en realidad Pipi se llama. hay impacto. Siempre cualquier acción humana que uno... Ahí está, ahí volví. Cualquier acción del ser humano siempre hay un impacto, así que la respuesta A no podía ser. Y la C tampoco es del todo correcta, ya que en la fuente de energía renovable también se utiliza para otros medios, para otras fuentes, para generar calor, o generar gas también. A ver, la próxima. Bueno, y acá un poco el índice de los temas que vamos a estar viendo. Voy a dar una breve introducción sobre la diferencia entre energía y potencia eléctrica. Después ya nos adentramos a diferenciar energía renovable de la no renovable, y ya después vamos a describir este tipo de energías renovables: la eólica, la solar, biomasa y biogás, que están muy vinculadas, la hidráulica y otras tecnologías, ya que hay muchísimas, pero bueno, quiero nombrar un par que pueden estar también, que sus tecnologías tienen mucho potencial y van a estar contribuyendo en el futuro. Ya la segunda parte, yo entiendo que se podría dividir en dos esta charla, que es la parte de los desafíos de energía renovable. Le puse el título, donde muestro cuál es el consumo de energía eléctrica, de energía a nivel general en el mundo y en Argentina, ver después los objetivos que tiene el mundo respecto al cambio climático y cómo la energía renovable puede ser un actor importante para ayudar a detener este cambio climático que estamos viviendo. Luego vemos la parte de objetivos locales, en la parte normativa, qué leyes se han promulgado en Argentina para incentivar las energías renovables. Y después un poco de almacenamiento, el control, la disponibilidad. Ahí vuelvo a la parte técnica de cuál es el principal inconveniente que tienen las energías renovables y por qué cuesta que crezca tan rápido su ingreso en el mercado. Y cerrar con unas conclusiones y debate hacia el final. Bueno, como introducción, para solo, bien a modo general, entiendo que muchísimos entienden bien la diferencia, pero por las dudas, potencia es la fuerza con que un dispositivo eléctrico, o sea, potencia eléctrica es la fuerza que tiene un dispositivo, ¿no? Y la unidad de medida es el watt. Uno puede medir también diferentes, cuando ya tienen niveles muy altos,
utilizar el kilowatt, el megawatt o unidades de gigawatt. Y se calcula midiendo corriente y tensión, ¿no? Si fuera corriente continua, multiplicamos tensión por corriente y tenemos la potencia. Ya con corriente alterna empieza a complejizar un poco la fórmula, pero no viene al caso. La parte de energía es la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? Que es esta potencia a lo largo de un tiempo que yo voy a estar aplicando, me va a dar la energía que consumí o que generé a lo largo de ese tiempo. La unidad de medida es el watt hora y bueno, acá se multiplica la potencia que está aplicándose por el tiempo que se está aplicando. Pongo un breve ejemplo, tengo que bombear 10.000 litros de agua, tengo en el primer caso una bomba de 2 kilowatts y necesito 2 horas para poder realizar este trabajo. Por lo tanto, voy a consumir 2 kilowatts por 2 horas, 4 kilowatt-hora de energía. Y en el segundo caso tengo una bomba de 4 kilowatts y para realizar el mismo trabajo voy a necesitar una hora. Y en consecuencia voy a tener el mismo consumo de energía. Acá vemos, bueno, la potencia está definida por la máquina, pero la energía va a estar influenciada por el tiempo que voy a estar aplicando o que va a estar trabajando esa bomba en este caso, o desde el punto de vista de generación es lo mismo, el tiempo que va a estar generando un generador. Así que potencia es fija porque la máquina tiene una potencia definida cuando se creó, y la energía va a ser el tiempo que está trabajando. Ahora bien, las energías no renovables. Las energías no renovables son fuentes de energía que se encuentran en la naturaleza y que están limitadas. Tengo una cierta cantidad y el día que se consuman, ya no voy a tener más. Y el proceso para poder volver a generarlas quizás sean tan largos que el ser humano no pueda vivirlo. Como ejemplo tenemos petróleo, gas natural, el uranio y carbón. Son las fuentes, estas 4 fuentes son prácticamente son las fuentes que mueven hoy el mundo. Después más adelante hay otra pregunta, así que no voy a decir cuánto, pero cuánta energía mueven en el mundo, pero toda energía que se necesite desde el transporte, de generación eléctrica o cualquier proceso industrial, domiciliaria, están concentradas acá. Y hoy estamos viviendo las consecuencias que el cambio climático que se tiene debido al exceso del uso y al aumento de la necesidad de energía que tiene el ser humano a medida que va avanzando las tecnologías y el consumo y todo, la evolución del ser humano. Desde el punto de vista de energías renovables, bueno, como vimos al principio, son cantidades tan grandes que no se pueden agotar, como el sol, la energía del sol. El sol un día se va a apagar, pero a lo largo de la vida del ser humano, nosotros somos prácticamente hemos vivido menos de un segundo respecto a la vida del sol, o que se van regenerando, como puede ser el viento, o también la energía hidráulica, que debido al proceso del agua que llueve o nieva, y después en las montañas, después ese proceso en los ríos, se auto va regenerando. Entonces tenemos, como venía hablando, las diferentes tecnologías que tenemos: la eólica por el viento, solar, podemos calentar un fluido o generar energía eléctrica, tenemos centrales hidroeléctricas, tenemos también poder aprovechar la energía de las olas, la biomasa, y también como el hidrógeno, que se ve como un combustible a futuro que tiene mucho potencial de que pueda sustituir muchas fuentes de energía fósiles. Ahora sí nos adentramos a cada una de estas tecnologías para contarles un poco. Si quieren, yo quisiera ver que no sea mucho lío, pero me gusta que a medida que
voy dando la exposición. El que quiere interrumpirme y hacer una consulta, que después de hacer la consulta apague el micrófono. Creo que es más fácil de poder seguir el hilo de la explicación. Bueno, la energía eólica. ¿De dónde se origina la energía eólica? Es del viento. Y el viento, tenemos vientos globales que están en la Tierra, que se deben al calentamiento, ¿no?, desparejo en diferentes zonas, porque sabemos que el viento es el movimiento de masas de aire de diferentes temperaturas, de diferentes densidades. Tienen diferentes densidades porque el aire más caliente, al calentarse más, baja su densidad y se eleva, y el aire que está más frío ocupa su lugar. Entonces, ese movimiento de masas de aire genera el viento. Esto ocurre debido a que, bueno, la Tierra recibe la radiación del Sol, esa energía en forma de calor, y no en todas partes se calienta de la misma forma. En el Ecuador, que es la parte que está más cerca, que recibe radiación de forma perpendicular, es la zona donde se calienta mayor aire. Entonces ese aire que se calienta se eleva. A medida que se va elevando, se va enfriando y se va desplazando hacia los polos. Pero resulta que cuando está tan alto, se empieza a enfriar y entonces empieza a descender. Y a los 30 grados, desde cada una de las latitudes, vemos que desciende el aire y se genera un vórtice. Lo mismo ocurre entre los 30 y los 60 grados y entre los 60 y los 90. Se generan 3 vórtices de aire que va circulando y rotando en la atmósfera. Y si a eso le agregamos la rotación de la Tierra, ese vórtice se hace como una forma de espiral a lo largo de la Tierra, que gira en un sentido en el hemisferio norte y en otro en el sentido opuesto en el hemisferio sur. También influye acá, debido a esto, es que las presiones en el Ecuador, al haber un ascenso de esa masa de aire, son zonas de muchas precipitaciones, porque la presión atmosférica es muy baja, entonces se generan tormentas. Lo opuesto ocurre en la latitud 30, que al descender mucha masa de aire son zonas de alta presión y son zonas donde llueve poco y están los desiertos. Después vamos a ver un planiferio donde se ven la radiación del sol y van a poder identificar los desiertos. Y también tenemos, no es el único viento que ocurre, sino también hay vientos locales, que ocurren por el mismo efecto. Hay masa de aire que se calienta más respecto a otra, como puede ocurrir en las montañas, ¿no? El sol calienta parte quizás un lado de la montaña y el otro lado tiene sombra, entonces se generan diferentes temperaturas y se genera ese movimiento de aire. Y lo mismo ocurre en las costas. Acá podemos ver cómo tenemos 2 masas de diferentes densidades, que es el agua, que es el mar, y la tierra, ¿no? Cada una de las dos, tienen diferentes constantes de calentamiento, de enfriarse. Entonces, durante la noche, mejor durante el día, para empezar la explicación, se calientan las dos. La tierra, al ser maciza, se calienta más rápido, entonces ese aire es más caliente respecto al el aire que está encima del mar, porque el mar, al estar en constante movimiento el agua, se va refrigerando el aire que está encima. Entonces, esa masa de aire sobre la Tierra, de tener mayor temperatura y menor densidad, se eleva y ocupa ese lugar el aire que estaba sobre el mar. Entonces tenemos vientos que vienen desde el mar hacia la Tierra. Y en la noche ocurre el sentido opuesto. La Tierra se enfría más rápido respecto al mar y el aire frío va desde el mar, desde la Tierra hacia el mar. Son vientos que ocurren en zonas geográficas cerca de las costas. Así que la combinación de eso hace que el viento vaya variando y moviéndose para todos lados de forma imposible de predecir. Ahora pasando un poquito a fórmulas, bueno, ese viento es una masa de
de aire, ¿no? El aire tiene una cierta masa, que al moverse tiene una energía cinética. Esa energía cinética, si yo hago esta fórmula que está mostrando, es la energía cinética del aire, que lo que hice fue reemplazar la masa por la densidad, por el volumen, y bueno, acá ya me meto en la parte de los aerogeneradores, que el aerogenerador, el área que va a estar, que va a tener vinculado, o sea, al viento va a ser una circunferencia, entonces el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, meto todo esto acá y me queda esta fórmula, créanme, en donde es 1/2 de pi por el radio, que es la longitud del aspa de un aerogenerador, el famoso conocido 3 palas, que es el que todo el mundo conoce, por la densidad del aire y la velocidad al cubo del viento. O sea, vemos cómo la influencia de la velocidad del viento influye muchísimo en la potencia que puede captar un aerogenerador. El radio, que es la longitud del aspa, también uno puede cambiarla, puede aumentarla, pero una vez que la definió, se fija. La densidad del aire va cambiando a lo largo del día, a veces durante la noche es más densa, entonces pero mucho no varía, puede variar 1,1 a 1,2, 25, 1,3, pero mucho no varía. Así que el gran factor, el más importante, es la velocidad del viento. De esa energía que tiene el viento, que va a estar captando un aerogenerador, no es posible que un aerogenerador capte toda esa velocidad del viento, porque si captara toda esa energía, una vez que el viento atraviesa el aerogenerador, se tendría que frenar el viento, y no ocurre. Parte no es absorbida y sigue. El ingeniero Betz ha estimado y estudiado y determinó que el 16,27 que se puede tomar de la potencia máxima, que es la que puede captar un aerogenerador. Esto es equivalente al 59% de este 100%. De esta potencia, un 59% puede captarla un aerogenerador, tripala. Si ponemos más pala, cambia completamente la ecuación y es otro número. Y de esa potencia recuperable máxima, la en realidad los aerogeneradores pueden transformar en energía eléctrica es aproximadamente un 40%. Dado que no todas las velocidades al principio, cuando el viento va aumentando, el aerogenerador empieza a generar a partir de los 3 metros por segundo de velocidad de viento y hasta los 25, 22, 27, depende del modelo, hasta los 25 pongamos, es la velocidad del viento en la que el aerogenerador puede trabajar y generar energía eléctrica. Para vientos más altos, los aerogeneradores se paran debido a que son esfuerzos mecánicos muy fuertes que tiene que soportar en un brazo de palanca de la torre, ¿no? Porque piensen que ese aspa de 100 metros de diámetro, 120, está todo concentrado en la góndola y haciendo un brazo de palanca en el punto de apoyo que está en la tierra. Así que, más que nada, la limitación de los aerogeneradores es una cuestión mecánica más que eléctrica. Y acá, bueno, vemos un aerogenerador, modelo de aerogenerador, y vemos cómo al viento, al atravesar el aspa, vemos por un lado del aspa, ¿no? El viento cuando atraviesa el aspa es cortado y se generan dos masas de aire que circulan a través del aspa. Una, la que está en la parte superior, tiene un mayor recorrido, entonces tarda más tiempo, y la que está por la parte inferior tiene un recorrido más corto, entonces lo hace más rápido. Eso genera una mayor presión de este lado y una baja presión de este, entonces genera un movimiento, ¿no?, de rotación sobre el eje donde está apoyado el aspa. Si hacemos un corte del aspa y lo vemos en la parte superior, podemos ver acá, en este gráfico dinámico, cómo el viento
va atravesando el aspa y la potencia que se genera. ¿Qué pasa? Los aerogeneradores de gran potencia tienen la posibilidad de poder mover este aspa y cambiar el frente de choque con el aire. Entonces de cierta forma, tiene la capacidad de poder controlar un poco esa potencia que tiene el viento y absorberla en forma mecánica. Esto se hace porque cuando hay un viento muy fuerte es necesario poner el aspa en una posición en la que la potencia sea un poco más chica y no genere estos problemas. Este control se lo llama pitch control, es conocido para el movimiento de las aspas. Y bueno, y acá tenemos la foto de un parque eólico. Podríamos decir que un aerogenerador está compuesto por 3 sistemas. Tenemos el sistema de captación de viento, que son estas 3 aspas, que están adosadas a un buje, y ese buje, a través de un eje, está conectado a una góndola. Y en la góndola, que es nuestro segundo sistema, es el sistema donde está toda la parte mecánica y eléctrica, donde está el generador eléctrico. Y el tercer sistema sería la torre, que le da el apoyo y el soporte mecánico para que esté en pie el aerogenerador. Si hacemos zoom sobre la góndola y vamos dentro a ver qué hay dentro del aerogenerador, vamos a poder observar todos estos materiales que están metidos dentro del aerogenerador. Bueno, acá se ven las 3 palas que están sobre el buje. Este motor que tenemos acá es el motor el que le da el movimiento al aspa para poder hacer ese control pitch. Y ese buje está conectado mecánicamente, adosado a un eje de baja velocidad. ¿Por qué se llama baja velocidad? Porque, como han visto, los aerogeneradores están girando a una velocidad muy lenta, uno puede verlos girar lento, y esa velocidad ronda entre los 5 a 20 revoluciones por minuto, no más de eso. Piensen que la cuestión es que el aspa tiene una longitud de 60 metros, la velocidad de rotación, la velocidad tangencial que tiene la punta del aspa es muy alta, y si supera un límite, pueden haber problemas mecánicos. Entonces, lo que se hace para aumentar, porque un generador eléctrico necesita muchas vueltas, lo que se hace es colocar una caja multiplicadora de vueltas. El sistema de engranajes que tiene esta caja multiplicadora se llama sistema planetario, que en una zona muy reducida uno puede aumentar muchísimo las revoluciones. Y del otro lado tenemos el eje de alta velocidad, que está adosado al generador, el cual me va a generar energía eléctrica, y donde más atrás, estos generadores generalmente, la gran mayoría de las turbinas eólicas de gran potencia, generan 690 voltios. Pero poder sacar esa energía, mucha energía a muy baja tensión, necesitaríamos cables muy gruesos. Entonces, la mayoría de los aerogeneradores, este modelo acá no lo tiene, pero tiene un transformador que eleva a media tensión. La media tensión, acá en Argentina, la mayoría de los parques eólicos elevan a 33 kilovolts, pero puede ser menos, entre 20 y 35 kilovolts la mayoría. Acá abajo vemos también otra vez unos motores y unos engranajes que son los motores. Este es el sistema YAW, YAW, que es el sistema que me permite mover toda la góndola y poner siempre las aspas del aerogenerador frente al viento. Piensen que si el viento viene de forma oblicua, no podría yo captar la mayor cantidad de energía de ese viento. Entonces es preciso, como el viento va cambiando de dirección, ir moviéndolo. Así que ese cable que baja, que va a bajar la energía por acá, se va a estar torsionando. Así que los aerogeneradores estos tienen un contador de vueltas. Cuando llegan las 3 vueltas, se apaga la máquina y empieza a girar en el sentido opuesto para desatar ese nudo que se empieza a hacer entre los cables. Y en la parte superior, bueno, esta góndola, que es la que soporta todos estos componentes, tiene en la parte de atrás una estación meteorológica.
que va a estar midiendo velocidad de viento y dirección del viento. La velocidad del viento me va a servir para darle la señal al aspa y colocarla en la posición que corresponde a cada velocidad. Y la dirección del viento me va a estar dando la información para poder activar estos motores y colocar el aerogenerador, siempre tenerlo de frente al viento, a la dirección proveniente del viento. Bueno. Estos son básicamente los componentes principales. Hay muchos tableros acá con electrónica para todo este control que yo estoy contando así bastante sencillo. Necesitan refrigeración, todos estos elementos de forma mecánica. Acá hay vibraciones, hay calentamiento, tienen que estar refrigerados. Algunos tienen refrigeración natural y otros tienen algún tipo de aire acondicionado para poder reducir un poco la temperatura de estos elementos, porque hay muchos componentes electrónicos y necesitan mantener temperaturas no muy altas para que no se dañen. Ahí está. Acá muestra un poco la evolución, cómo ha avanzado la tecnología de los aerogeneradores, arrancando en los años 80, los primeros aerogeneradores de 50 kilowatts de potencia y una altura de unos 20 metros, han tenido una evolución muy rápida y hoy estamos en aerogeneradores que tienen en la altura de la góndola, están a unos 140, 150 metros de altura y tienen aspas de 70 metros. Así que esto hace que la altura total de un aerogenerador pueda llegar a los 230 metros. Y tienen acá como referencia un camión, como está acá chiquitito, la puerta de Brandenburgo, esta creo que es la Sagrada Familia, como ya los aerogeneradores que hoy día se están instalando están superando en altura monumentos que nosotros conocemos en transporte. Acá a partir del año 2006 ha cambiado la tecnología de la parte eléctrica del generador. Antes los aerogeneradores tenían un consumo de potencia reactiva muy alto. Hoy día ya eso está solucionado y la tecnología del generador ha cambiado y hoy tienen gran control de la potencia reactiva, gracias a la electrónica de potencia. Y acá hay algunas fotos para que vean y se den una noción de cómo se hace el izaje y la instalación de un aerogenerador. Acá abajo, después cuando le pasemos la diapositiva, van a tener un link de un video, donde el video obviamente se va a ver mucho más fácil, pero se tiene que excavar más o menos una profundidad de 3 metros y el diámetro de la zapata que se instala, así que son de unos 25 o 30 metros, depende ese esfuerzo mecánico que tenga que soportar. Y la cantidad de hierro que se ponen acá son enormes, toda una malla de hierro super, todas atravesadas, y llegan aproximadamente las 40 toneladas de hierro. Y luego va todo el hormigón, que generalmente va entre los 300 a 600 metros cúbicos de hormigón. Una vez que se tiene esta zapata, hay que taparla. Y en la parte superior se dejan los pernos para poder colocar la primer parte de la torre. En la foto de acá abajo vemos cómo luego de armar todo esto se arma toda una plataforma en donde se colocan todos los componentes del aerogenerador. Tenemos las aspas en un lado y las partes de las torres. Las torres generalmente son de acero, pero en algunos casos son de hormigón o son combinadas. La primera parte que va en la parte más inferior son de hormigón y después le ponen algún tramo de acero. Se utilizan dos grúas. Esta grúa, la primera foto, es para acomodar los materiales, pero la grúa que va a estar elevando cada uno de estos componentes tiene que soportar finalmente, son grúas de hasta 600 toneladas de capacidad de levantar peso. Y vemos cómo van elevando cada uno de los tramos. Después
colocan la góndola y al final abajo unen las 3 aspas sobre la nacelle, que es la nariz del aerogenerador, y levantan las 3 aspas juntas. El tiempo de todo este trabajo aproximadamente es de 3 semanas y se tienen todos los componentes y no hay ningún retraso. El izaje es bastante menos, pero bueno, se empiezan a hacer todas las bases y a medida que se van terminando las bases, se empiezan a hacer el montaje. Bueno, tengo otra preguntita más para ir despertándolos. Y si no. ¿Cuál es el potencial del recurso eólico en Argentina? Medimos en megawatt. Pueden contestar 2.000 megawatts, 200.000 megawatts o 2 millones de megawatts aquí en Argentina. A ver si esta la saben todos. Bueno, acá más variado. Muy bien, bueno. Se ve que la compliqué un poco. Es un tema más de discusión. Bueno, creo que siguen contestando. A ver, ¿cuál es la respuesta? No, esa no. Ahí está. 2 millones de megawatts. Se ha estimado que tiene Argentina como potencial de energía eólica. Acá, bueno, quizás muchos les cueste tener referencia de cuánta energía es esta, pero Argentina tiene hoy la capacidad total de generación de todas las tecnologías térmica, hidráulica, renovable, está en 39.700 megawatts. Y tenemos nosotros en la Patagonia unos 2 millones de megawatts de capacidad de energía eólica. Ahora voy a mostrarles acá una imagen que es una vista satelital que mide la velocidad del viento, ¿no? Está mostrando acá cuál es la velocidad del viento. Según acá este esquema de colores pueden determinar la velocidad media que tiene la Patagonia, que ronda los 10 metros, y son velocidades muy altas. El tipo de aerogeneradores que hay que instalar acá no son tan altos porque llegan a velocidades deseadas para el tipo de máquinas a alturas bajas. Pero miren Europa, puse Europa porque Europa concentra más del 30% de los aerogeneradores que se han instalado en el mundo y con un recurso muchísimo más escaso que el que tenemos acá, han podido y económicamente es rentable poder instalar aerogeneradores y parques eólicos. Vean ustedes si Argentina no tiene una buena capacidad como para poder desarrollar. No solamente depende del recurso eólico, también hay muchísimas variables que hay que analizar. Como todos saben, estos son proyectos que son de capital intensivo, se llaman, que requieren todo el desembolso para poder instalarlo en el año que tarda la instalación y después prácticamente es un mantenimiento muy bajo. Entonces, son financiamientos, todos estos proyectos se financian la mayoría con Project Finance, que aproximadamente un 70% del capital que se necesita, se solicita un banco, un préstamo a 10, 15 años, y la venta de la energía lo hace toda la vida útil, en esos 15, 20 años que uno financió, puede ir pagando, dado que va generando utilidades. La vida útil de los parques eólicos siempre se estima en el orden de entre 25 y 30 años. Esa es una de las partes. La otra es el sistema eléctrico. Sin una red eléctrica, sin un cable, difícil que uno pueda transmitir la energía eléctrica. Tenemos nosotros, en la Patagonia no está poblada, hay poca, por lo tanto hay poco desarrollo eléctrico. Hoy Argentina cuenta con una sola línea de 500 kV que sale desde Choel y baja hasta desde Bahía Blanca hacia Santa Cruz. Esa línea ya está en su capacidad máxima y para poder seguir instalando necesitamos mayor desarrollo eléctrico, necesitamos nuevas líneas eléctricas para poder evacuar esa energía que tenemos ahí. El viento está, todos los días está soplando,
y no se está aprovechando. Así que, a ver, acá están los números bueno, de la capacidad de la potencia instalada Argentina, todas las tecnologías, lo que hoy le dije, 39.000 megas, y dijimos que tenemos 2 millones de megawatt de capacidad en nuestra Patagonia. Tenemos la posibilidad de instalar 50 veces la potencia que tenemos hoy instalada en Argentina. Y respecto al mundo, el mundo a fines del año pasado ha instalado en todo, o sea, alrededor de todo el mundo, 651.000 megawatts de potencia en aerogeneradores. O sea, un tercio de lo que Argentina tiene de disponibilidad. Como para que tengan referencia del alto potencial y haciendo referencia al título de la charla de hoy, que es un recurso de muchas posibilidades, y más que nada acá en Argentina. Entonces, si hay alguna consulta, si alguien quiere abrir el micrófono o consultar, y después. Sí, Hernán, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Ahí justo hice la pregunta por el chat. El generador Magnus Venturi, que tenía entendido que es un desarrollo argentino y que tenía la característica de adaptarse mejor a los vientos de la Patagonia. Quería saber en qué estado está o si se está haciendo uso intensivo, hay proyectos en curso, si querés alguna información de eso. Mira, no tengo información de este modelo. Voy a tener que investigar ahora que lo nombrás. Cuando nosotros, desde la empresa, cuando hacemos el desarrollo de un parque eólico y tenemos que modelar, vamos a los convencionales, a los que tienen mucho historial y que se han instalado alrededor del mundo, que son empresas, las conocidas dentro del mercado, que son Vestas, General Electric, Nordex, Siemens, Gamesa. Uno siempre busca también que el modelo que va a instalar tenga certificados, se haya instalado en otros lugares y realmente el aerogenerador no tenga fallas, tenga pruebas. Eso es muy importante, y si este modelo al día de hoy, no sé, hay un prototipo, difícilmente una empresa pueda elegirlo, porque también el banco que va a prestar ese préstamo se fija todo, va a mirar con lupa todos los detalles del proyecto y también va a mirar qué tipo de aerogenerador se va a instalar. Pero sería bueno que desde el Estado se impulse, que haya un proyecto. Obviamente estos aerogeneradores, quizás lo ideal sería que alguna provincia pueda ceder algún terreno para que se puedan empezar a instalar y se pueda tener historial y se pueda certificar ese aerogenerador. Bueno, acá veo unas preguntas más que demuestran la diapositiva anterior, me dice Hugo. ¿Cuántos niveles tiene el aerogenerador de mayor potencia? Bueno, respecto, no sé si Hugo ahí o a la contaminación auditiva, es una parte que dentro del impacto ambiental se analiza. A ver, se hace, en el estudio de impacto ambiental se estudia, y los modelos que yo he visto, los decibeles en la base del aerogenerador a máxima potencia están en los 105 decibelios. Tienen diferentes modos de operación. Hay modos de operación de menor emisión sonora, por lo tanto, eso requiere que el aerogenerador quizás funcione a una menor potencia. Siempre se estudia las casas más cercanas a los proyectos, y si están más de 500.000 metros, muy difícil tenga impacto sonoro. También hay que estudiar las sombras, ver que la sombra a lo largo de todo el año, el movimiento del aspa no esté dando sobre una casa, porque eso genera un flicker, un parpadeo en la casa, que la verdad es muy molesto, o sea,
daña la salud de las personas y no tiene que ocurrir. Argentina, por suerte, tiene terrenos, tiene campos enormes y tiene la posibilidad de poder instalar parques muy grandes sin tener inconvenientes en contaminación auditiva y contaminación visual. No ocurre lo mismo en Europa, donde uno tiene que firmar contrato con 10 propietarios de campos diferentes y poner 3 aerogeneradores. Acá en Argentina podés poner 30, 40, 50, en la Patagonia que no. Gracias, bueno, debido a la situación actual, no hay tanto problema. Sí, Discúlpame, vos dijiste que la vida útil son 25 años, ¿no es cierto? sí. ¿Se desmantela todo? No, ¿después se puede reutilizar algo de eso o no? Mira, sí, se desmantela el aerogenerador, lo que sí se deja es la base que está bajo la tierra, eso se va a dejar, eso queda en el campo. Y el aerogenerador se desmantela. Hay que analizar, hay veces que se puede, cuando se está llegando a la vida útil, hacer un estudio a ver si de hacerle un revamping, me sale, de una extensión de la vida útil. Se certifica eso, hay empresas que analizan cuál es el estado general del aerogenerador y puede quizás extenderse la vida 10, 15 años más. Hay que hacer, bueno, las aspas sí, generalmente hay que cambiarlas porque se van deteriorando. Fíjense que en el viento hay polvo y ese Sufren polvo, agotamiento. la fricción, sufren gastos y la pintura que tienen hay que hacer mantenimiento, o también los rayos impactan sobre las aspas. Piensen que en el medio de la nada, una antena de 200 metros es un pararrayo hermoso para que los rayos vayan descargando. Pedro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿La columna tiene algún tipo de fatiga que con el tiempo el hierro ese se puede llegar a fatigarse o no? Sí, sí, por eso hay que estudiar bien en el lugar que se instala y hay que diseñar bien la base. Hay algún error ahí, con el tiempo hay vibraciones, esto es algo que se está moviendo constantemente y puede tener fatiga. Y si hay fatigas grandes, hay que sacar el aerogenerador, hay que hacer algo. Ha ocurrido, no es lo común, pero ha ocurrido que torres que han tenido un mal diseño y han fallado. Bueno. Pedro, buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Te hago una consulta. El tema del potencial de la Patagonia Sí. Se suele escuchar, bueno, más o menos en los números que vos decías. Sí. Pero también se suele decir que el flujo del viento es turbulento, ¿no? Como no es constante, y que tal vez la zona sur de Buenos Aires, ejemplo La Barría, Bahía Blanca, tal vez es un flujo más laminar y eso hace más provechoso a la generación. Bueno, un poco conocer tu opinión, ¿es realmente así? Mira, respecto a la turbulencia del viento, eso va en función de cómo es la rugosidad de la Tierra. En zonas donde hay mayor tipo zona de montaña o una meseta, es más turbulento, por eso en el mar, ahí sí el viento es bien laminar y no hay tanta turbulencia. Estas turbulencias afectan de forma mecánica a la torre porque generan vibraciones, pero no es tan así. Lo bueno de la Patagonia que tiene es que el viento viene del 80-90% del oeste. Eso te da una ventaja enorme porque pones los aerogeneradores de norte a sur, o sea, uno al lado de otro, de norte a sur, y vas a tener siempre un montón de aerogeneradores enfrentados. Porque cuando yo tengo que colocar una segunda línea de aerogeneradores, los tengo que alejar mucho. Aproximadamente son entre 6 a 8 diámetros del aspa. Eso hace más o menos 800 metros, 1000 metros. En cambio, uno al lado de otro pueden ser 4 diámetros. Esos son 400 metros, 500 metros. Esa es una ventaja que tiene la Patagonia. El viento es constante del oeste, la gran mayoría del tiempo, y facilita mucho la instalación de los parques. Pero va en función, hay zonas de la Patagonia que si hay accidentes geográficos, sí va a haber turbulencia. Es así. Así que hay zonas que son bastante llanas,
con pocos árboles, el viento es bastante laminado. ¿Cuántas empresas hay en Argentina que se dediquen a la fabricación e instalación? A fabricación de aerogeneradores tenemos la empresa mendocina, de la cabeza, perdón, IMSA, ahí está, gracias por la ayuda. IMSA ha instalado muchos parques eólicos en Brasil. Acá en Argentina tenemos el parque eólico en Catamarca. Hay un parque que han instalado ahí. Y después no ha tenido mayor desarrollo y venta de aerogeneradores en diferentes parques. La que tuvo mayor cantidad de ventas, casi el 50% de las ventas de aerogeneradores, ha sido Vestas, y lo sigue Nordex, también General Electric, son las que más han vendido. Después, bueno, la gran mayoría son europeas, General Electric es norteamericana, así que, pero bueno, Argentina tiene una empresa de energía eólica, así que sería bueno que se fomente su fabricación. Nordex y Vestas han venido y han puesto plantas para fabricar acá en Argentina. Bueno, continúo. Pasamos a la parte solar. Bueno, este es el mapa de irradiación solar, en donde se ve a lo largo de todo el planiferio cómo incide la energía solar. La radiación solar llega como fotones acá a nuestra Tierra, y en la capa superior de la atmósfera, esa energía que viene en el espacio tiene una densidad de potencia de unos 1.353 watts por metro cuadrado. Una vez que atraviesa esa capa de ozono, parte es reflejada, así que no pasa toda, y luego, hasta que llega a la superficie de la Tierra, parte es absorbida y reflejada por las nubes, parte de esa radiación es absorbida por moléculas que están en el aire, y luego esta que llega. Y acá quiero mostrarles esto que hoy les había comentado en el gráfico de los vientos, que en el Ecuador es una zona de mayor, o sea, el sol irradia de forma perpendicular entre los dos trópicos, pero en el Ecuador no vemos que sea la zona de mayor irradiación, sino vemos a los 30 grados en las zonas del desierto de Atacama que tenemos acá, la parte de Sudáfrica, Australia, y a los 30 grados en la latitud norte tenemos el desierto de Sahara, los desiertos que tiene Nueva México, el norte de México y el sur de Estados Unidos. Vemos cómo en esas latitudes, al haber mucha presión y poca nubosidad, eso favorece mucho a que haya mucha radiación. Así que Argentina también acá tiene mucho potencial. Ahora después vamos a mostrar un mapa de Argentina. Y esta es la curva de la distribución espectral de esa radiación solar que llega a la Tierra. Tenemos una curva que va por acá arriba, ¿no? Y que es la radiación que llega a la atmósfera. La línea punteada es la curva de radiación del cuerpo negro, a 5.900 Kelvin, que es el cuerpo ideal que absorbe todo y no emite nada. Y después vemos una curva que está toda cortada, y vemos que muchas partes que no tienen buena absorción, que es la que llega a la tierra, a la superficie del mar, ¿no? Digamos, a nivel del mar. Y es debido a que esa radiación es parte absorbida por diferentes componentes. Tenemos el ozono, tenemos partículas de agua, tenemos nubes, y todo eso va consumiendo esa radiación y no permite que llegue todo, esa radiación que llegó a la atmósfera. Y acá se ve lo mismo, pero de una forma más gráfica y más amigable. Vemos cómo parte de la radiación en el límite de la atmósfera rebota y se vuelve al espacio, partes también se refleja en las nubes y absorbida, y luego de eso llega una parte a la superficie de la Tierra, que también rebota y tenemos ese que queda dentro de la Tierra rebotando y produciendo el calentamiento global. Es otro tema, pero bueno. ¿Qué aplicaciones se tienen hoy día
aprovechando esa radiación que llega a la Tierra, tenemos para calentar algún fluido o algún sólido. Como fluidos tenemos para calentar algún agua, podemos calentar algún líquido, hacer procesamiento de destilado, de secado o generación de vapor. Y para la parte sólida se utiliza para fusión de materiales y ensayo de materiales cuando se necesita llegar a temperaturas muy altas. Y después tenemos también la generación fotovoltaica, ¿no? Que es la parte de esa radiación, aprovecharla y generar directamente energía eléctrica, que puede ser fotovoltaica, termoiónica o termoeléctrica. Vamos a explicar algunas de estas tecnologías. La primera es el calentamiento de algún fluido. Estos son los famosos termosolares, ¿no? Que uno puede instalar en su casa, que hoy están muy de moda. Eso es algo muy bueno, que se está aprovechando mucho. Estos sistemas son una red en este primer estos son 2 modelos más comercializados, en donde se inyecta agua, ese agua que va por unos tubos se va calentando, y debido a que se va calentando, el agua más caliente, obviamente igual que el aire, tiene menor densidad y sube va hacia la parte superior. Y se genera, vuelve a ingresar agua fría y se genera una circulación de agua y se va calentando. Eso puede generar aprovechamiento para domicilio o para industria también. Y pueden llegar a temperaturas de 70, 80 grados, dependiendo de la cantidad que uno ponga en serie y paralelo de estos equipos. Después ya tenemos estos sistemas que también calientan un fluido, pero se aprovecha para generación eléctrica. Este es el colector cilindro parabólico, es un espejo en forma de parábola, y en el foco de la parábola va un caño en el cual va un fluido, un tipo de aceite, el cual todos los rayos que van incidiendo sobre la parábola se reflejan y van todas al foco del centro calentando este fluido. Se llegan a temperaturas muy altas, del orden de los 400 grados centígrados, y acá vemos el esquema, ¿no? De cómo el agua, ese fluido, se va calentando en ese proceso y sale por este extremo muy caliente y entra un segundo sistema de agua tratada, agua procesada, que lo que se hace, ese calor se absorbe por el agua en el generador de vapor, se genera vapor, se vuelve a sobrecalentar ese vapor y ese vapor es inyectado en la turbina. Cuando sale de la turbina se condensa para volver a bombear, darle presión, y entra ese ciclo de evaporación y condensado, ese vapor y agua para poder generar energía eléctrica. Es diferente a este ciclo, ¿no? de este fluido que se calienta a través del sol. Y también tenemos acá, para el condensado, la torre de enfriamiento que ayuda a condensar este vapor acá que tenemos. Son 3 sistemas, 3 circuitos diferentes, todos aislados. La parte de generación de calor es esta de acá, el colector. Un ciclo térmico es exactamente igual, pero en vez de tener este colector, esta parte renovable, tenemos acá un mechero que está calentando este agua, generando este vapor. Y el mechero puede tener combustible que puede ser gas o algún derivado del petróleo. Y acá hay dos centrales diferentes. Tenemos en la parte superior la central eléctrica tipo torre, donde se tienen, acá tenemos una vista, en la foto de la izquierda, en forma de ángulo, y la parte derecha una foto bien desde la parte superior, como se ve, hay todo un círculo con todos espejos, y todos los espejos apuntan a la parte superior de la torre. Y en ese foco se aprovecha para elevar mucho la temperatura y también evaporar algún líquido y generar vapor, y por lo tanto generar energía eléctrica. Estos tipos de generadores, lo bueno que tiene que la inercia de ese calor que se genera es grande y puede soportar, capaz todo un día nublado, puede mantener ese calor que acumuló durante todos varios días. Y en la parte inferior vemos un famoso horno solar que está en Francia, que tiene de un lado, o sea, en la foto acá de la derecha, en una colina un montón de espejos que apuntan a una parábola
¿no? Y esa luz, esa radiación que se fue a la parábola, se irradia a un punto a una torre que está enfrente. Entonces ese doble reflejo y concentración de haz de luz permite llegar a temperaturas altísimas, de orden de los 3000 grados centígrados, y esto no se utiliza para generación eléctrica, porque no se necesita tanta temperatura, sino más bien para estudio de material. Es más para investigación que para generación. Y ahora pasamos a la parte de generación eléctrica fotovoltaica. Bueno, una celda fotovoltaica está básicamente compuesta por son dos semiconductores. Desde el punto de vista eléctrico, nosotros vemos los materiales de tres formas diferentes. O son conductores, como el cobre, el aluminio, que son los elementos que se utilizan para transmitir la energía eléctrica, o son aislantes, ¿no? En el otro extremo no permite el movimiento de electrones, como puede ser el plástico, la madera, la mica, que no permite esa transmisión de energía eléctrica, y en el medio de esos dos tenemos los semiconductores. Está en una valencia, el enlace del electrón con el átomo está en un equilibrio intermedio entre esos dos puntos, donde a los semiconductores de silicio, ¿no? Y algunos y otros componentes también, si uno agarra dos semiconductores de silicio y a uno lo dopa con fósforo y al otro con boro, ¿no? Al unirlos y poner en el medio una juntura, se genera una diferencia de potencial. Al recibir la irradiación solar, se desprende un electrón y se genera una diferencia de potencial entre esas dos caras. Esto ocurre debido a que en los semiconductores la frecuencia de la energía es muy parecida a la del fotón. Entonces, es por eso que se utiliza estos semiconductores. Esto es una explicación muy básica, pero bueno, para esta charla de tan poco tiempo no podemos entrar en mucho detalle. Entonces, lo que se hace, se unen esas dos capas con un cable, uno tiene una diferencia de potencial, uno puede poner una carga y alimentar, generar esa circulación eléctrica. Desde una cara hacia la otra cara de silicio van a circular los electrones. Acá hay, bueno, estoy hablando de los paneles de silicio, que son los más comercializados, hay de diferentes tecnologías, diferentes materiales que tienen diferentes utilidades, pero lo que uno va a instalar en su casa o en un parque solar, se utilizan estos. Así que vamos a hablar un poco de esto. Pueden ser monocristalinos o policristalinos. Los monocristalinos son paneles, tienen esos semiconductores de mayor pureza, entonces son de mejor calidad que los policristalinos. Y se van poniendo diferentes capas. En la parte trasera de un panel convencional está la caja de conexión, donde están los dos cables, un positivo y un negativo. Los paneles eléctricos generan energía en corriente continua. Tenemos una cubierta posterior, que es la que da la protección mecánica. Hay un encapsulado, luego van todas las celdas. Acá se ven un montón, o sea, son muchas celdas que se van poniendo y se van conectando eléctricamente en forma serie y paralelo para que tengan una cierta tensión. Y después van unas capas de cristales que le dan también resistencia mecánica ante caída de granizos y también protección UV. Y todo eso se le pone un marco y se sale a la ventana. Bueno, otra preguntita. Bueno, esta también muy sencilla. ¿Cuál ha sido la tendencia del precio de los paneles fotovoltaicos en los últimos 10 años? También, vamos a ver la respuesta, pero... Bueno, algunos han puesto C y la gran mayoría A. También hay UP. Bueno.
vamos a pasar a la respuesta, que también veo que la gran mayoría la ha sabido, y han disminuido considerablemente. El precio de los paneles, vamos a mostrar la otra diapositiva, es una cosa que viene disminuyendo constantemente, todos los años se vienen batiendo récords de cada vez más precios más baratos. Al principio de los años 70 tenían un precio bastante considerable. Esta unidad de precio que vamos a ver es dólar por watt pico, ¿no? Los paneles vienen de cada fabricante fabrica paneles de diferente potencia. Puede ser 300, 340, 350, 360, 400, 405 watts. Entonces, para unificar, se hace, bueno, el precio del panel dividido los watts que tiene. Entonces, uno puede unificar el precio del panel y se habla en dólares por watt pico. Y al valor a este año 2020 tenemos un precio de 20 centavos de dólar por cada watt. Así que un panel de 370 watts, podemos multiplicar 370 por 20 centavos. Estos valores que se publican son valores cuando uno compra a gran escala. Cuando uno compra para un uso domiciliario, que compra en muy poca cantidad, son otros precios un poco más altos. Así que miren cómo va disminuyendo y la tendencia es que siga bajando el precio. Así que esto incentiva o da la señal de que a futuro la energía cada vez va a ser más barata, la renovable. Y acá muestro un circuito eléctrico para una conexión domiciliaria. Con el tiempo, tenemos hasta las 9, voy a tratar de acelerar un poco para no hacerlo tan denso. Bueno, tenemos el panel fotovoltaico, acá se conectan diferentes cantidades que uno necesita en serie paralelo, y va un regulador que va a controlar en qué tensión generar, porque, como ven acá abajo, hay un gráfico de corriente-tensión, y este regulador lo que hace es elige la tensión para poder obtener la mayor cantidad de potencia de este panel. Y también me va a estar alimentando la batería y el inversor, que el inversor es el elemento que me va a estar convirtiendo la corriente continua en corriente alterna. Y también incluso a veces le cambia la tensión. Porque acá el panel genera en continua, las baterías trabajan en continua, pero yo puedo tener una instalación en 12, 24, 48 volts, pero puedo alimentar acá después del inversor una tensión en corriente alterna de 220, 380 volts. Y acá vamos a mostrar ahora un parque solar. Vimos la instalación de un parque, de una instalación doméstica, y ahora un parque solar donde hay otros componentes. Acá se conectan alrededor de 26, 30 paneles en serie, ¿no? Y esos paneles van conectados. Hay dos tecnologías, concentrado o string, que tiene el inversor y el transformador. El string tiene, después de los 26 paneles, conectado el inversor y el transformador. Este tiene concentrado el inversor fuera del parque. Y hay parques solares actuales que son fijos, están mirando hacia, o sea, en la latitud sur, acá, como acá en Argentina, tienen una cierta inclinación hacia el norte porque el sol tiene un cierto movimiento que en invierno vemos cómo baja hacia el norte, y en verano vemos que su movimiento es bien a 90 grados. Obviamente en las latitudes norte es opuesto. Y hay parques solares que se le instalan unos trackers que generan un movimiento este a oeste, y los paneles van siguiendo el movimiento del sol a lo largo del día. Solo para mostrar acá la cantidad de elementos que se instalan en un parque solar, un parque de 50 megas, precisa 130.000 paneles de 405 watts. Se van juntando una cierta cantidad de paneles y se conecta a un inversor, así que más o menos se necesitan 20 inversores y 20 transformadores de 2,5 megawatts. Y si sumamos cables de corriente continua, cables de corriente alterna, diferentes tensiones, dentro del parque solar vamos a tener una cantidad de kilómetros de cable del orden, en este proyecto puede llegar a alcanzar los 100 kilómetros de cables, todos distribuidos dentro del parque.
Bueno, puse acá la cantidad de trackers que se necesitan y después todos los componentes de protecciones eléctricas, de conectores, de todo lo que es comunicaciones. Estos parques están monitoreados, tienen que tener un montón de sensores del estado de los paneles, de los inversores, de los trackers. Y cualquier falla poder identificarla y hacer el mantenimiento. Y ahora acá el recurso solar. Vamos a ver la parte del sol. Cuánto hay en Estados Unidos, en Europa. Vemos acá, en la derecha tenemos la gráfica donde muestra por colores cuál es el recurso solar en kilowatt hora por metro cuadrado. Y vemos Argentina como comparado a los países que tienen gran volumen de parques solares instalados, donde está gran concentrado, vemos lo mismo, como en la zona norte, noroeste de Argentina, tenemos una radiación que es impresionante, es la parte de las mejores del mundo, aparte muy poca nubosidad, llegando hasta Mendoza, el sur de Mendoza, y se ve que el potencial en Argentina, no, estuve buscando a ver si estaba el mismo análisis como el eólico, desde la parte solar, y no lo encontré. Pero hay mucho potencial. En esta zona hay un poco más de líneas eléctricas respecto a lo que pasa en la Patagonia, pero también, al día de hoy, no hay capacidad eléctrica para poder meter mucho más. Hace falta mucha infraestructura eléctrica. Bueno. Antes de pasar a biomasa, no sé si hay una consulta. A ver, estaba viendo. Sí, buenas noches, Pedro. Sí. Te quería hacer una consulta. ¿Por qué está trabado el tema de los medidores bidireccionales en los domicilios para poder venderle a la distribuidora y no tener que estar forzado uno a consumir el banco de batería que hace ineficaz el sistema? Porque Sí, el sistema off-grid es ineficiente, porque te sale más caro renovar los bancos de batería, pero si uno pudiera venderle a la distribuidora, cierra el circuito. Sí, Y yo no sí, veo sí. que se avance en ese sentido. Bueno, se está avanzando muy despacio, como vos estás diciendo. Hoy, para esa ley, que ahora después la vamos a nombrar, la ley 27.000 y algo, que incentiva que los domicilios puedan vender energía eléctrica a la red que la autogenera. Con eso uno se ahorra poder tener que instalar la batería y es una ley que se aprobó hace 2 años y se reglamentó el año pasado, a principio del año pasado, así que tiene muy poco tiempo y las distribuidoras se tienen que adherir. Así que si uno está en una ciudad que la distribuidora no está adherida, no se puede adherir a ese programa. La zona que es capital, el Gran Buenos Aires, de norte y de sur están adheridas, Córdoba creo que casi todas las distribuidoras y algunas provincias más. Es un tema que, bueno, que recién arranca y va muy despacio, como vos decís. Y no conozco por qué porque el distribuidor tiene la obligación, uno cuando hace el pedido, de hacerte el cambio del medidor y ponerte un medidor bidireccional que pueda medir la energía que inyecta la red. Claro. No sabría responderte porque está trabado, no estoy trabajando. Gracias. De nada. ¿Cuál es la irradiación mínima que justifica una inversión de este tipo de energía? Siempre hablando desde el punto de vista de parques solares grandes. Y mira, varía un poco de muchos componentes, pero desde el punto de vista de radiación, a partir de los 1600 kilowatt hora por metro cuadrado, quizás ya es una buena radiación aceptable. Cuanto más, siempre es mejor. Bueno, continúo.
Bueno, biomasa, esta es un poquito más corta, estas dos que di fueron un poco más intensas. La biomasa es desecho de residuos naturales. Pueden ser desde residuos de árboles y, bueno, corteza de árbol, deforestaciones, todo ese material que sobra, que queda, que tiene componentes naturales, puede generar biomasa. Hay residuos industriales y agroalimentarios, las cáscaras de un montón de plantas que tienen, yo qué sé, de cáscara de maní, cáscara de girasol. Todas esas cáscaras que quedan también se pueden utilizar como biomasa. Los residuos urbanos y los residuos ganaderos también, y lo bueno de eso es que también generan biogás, generan metano, la descomposición de esos materiales. Y ese metano se puede utilizar para quemar en una garrafa. Así que ahí tenemos todos los elementos que pueden alimentar un biodigestor para alimentar biomasa. Las centrales de biomasa, una central de biomasa tiene que ser alimentada de forma constante, así sea de residuos de corteza de árboles, cerca de que está en el aserradero, o cerca de una cerealera, donde se le hace todo un tratamiento y quedan cáscaras de maní, cáscaras de grano. Es básicamente una central térmica convencional, pero lo único que tiene diferente es que el alimento de esa central en las calderas es ese material. Está secado, está tratado y genera vapor, genera calor. La diferencia de una central térmica convencional, estas centrales tienen mayores cantidades de filtros, porque ese humo tiene muchas cenizas y necesitan un procesamiento especial. Así que una vez que se tiene en un depósito del elemento de la biomasa, luego puede ser transportado a una cinta transportadora, quemado y generar calor para alimentar, o sea, generar vapor y alimentar un ciclo, una central térmica, que es el mismo sistema que habíamos visto en el solar. Y los recursos de biomasa en Argentina. Argentina tiene de todos los... Estamos viendo, hoy vimos la Patagonia, después vimos el noroeste, y ahora se ve acá en la parte de la Mesopotamia, donde hay muchísimo residuo forestal que se puede utilizar hay muchos aserraderos en esta zona y se pueden utilizar para generar biomasa, hay centrales térmicas que están instalando de este tipo de las licitaciones. Y en la zona de Tucumán tenemos la parte de los limones, tenemos las cañas de azúcar, que se puede extraer la linaza o el desecho de las cañas de azúcar, que se pueden quemar y generar energía eléctrica. Y en la zona de Mendoza tenemos los vid, que también se van secando, van generando residuos de biomasa y pueden ser aprovechados para centrales eléctricas. Bien básico, esto es el combustible para poder generar una caldera, calor y generar energía eléctrica. O vapor, porque hay procesos, hay utilizaciones a veces también que se necesitan vapor y utilizan estos materiales. Vamos a las energías hidráulicas. Acá, para determinar la potencia de una central hidroeléctrica, hay dos componentes. Uno es el caudal, ¿no? Acá tenemos un río que tiene un caudal, y la diferencia de altura, una altura en la que va en caída ese caudal. A esos dos variables las multiplicamos por la gravedad y el rendimiento de la central y podemos tener la potencia de nuestra central. Si reducimos esto, multiplicamos la gravedad, que son los 9,8 metros por segundo cuadrado, por un rendimiento entre 80 y 90% de la central, ese valor se transforma en 8, así que podemos multiplicar para determinar a grosso modo la potencia de una central, es caudal en metros cúbicos por segundo por la diferencia de altura. Tenemos dos tipos de estas centrales. Las de altura, ¿no? Donde aprovecha una gran diferencia de altura para inyectar el caudal de agua, o las de pasada.
se llama, que son centrales de mucho caudal, pero poco salto salto de altura. Acá, una definición importante, acá en Argentina, cómo se define una central hidroeléctrica que sea renovable. La ley 27.191 define que son renovables las centrales hidroeléctricas menores de 50 megawatts. Todas aquellas que superen los 50 megawatts, debido al impacto que tienen, ya no se las considera renovables, sino la tecnología convencional. O sea, Yacyretá, que tiene más de 2.000 megas de potencia, debido a ese impacto grande de que tienen que inundar una zona tan grande, ya no son tan renovables, tienen un impacto muy significativo, y si bien, en fin, es renovable porque el agua va recirculando, como habíamos explicado al principio. Una de estas centrales chiquitas que se pueden instalar en un pueblo, acá hay unos datos característicos. Estas de gran altura tienen muy poco caudal, 1,25 metros cúbicos por segundo, pero con un aprovechamiento de 365 metros, uno puede sacar una potencia de 3,8 megawatts de potencia, esta central. Y debido a que, bueno, tiene un cierto caudal, una energía, esto depende mucho del río, uno puede sacar una energía de 12.500 megawatt hora a lo largo de todo un año. Una central de pasada que tiene muchísimo caudal, unos 108 metros cúbicos por segundo y muy poca altura, 3 metros, la diferencia de altura, tiene una potencia casi la mitad de la anterior, unos 2 megawatts, y una generación de energía de 13.500 megawatt hora a lo largo del año. Vemos que genera más energía que la otra que tiene mayor potencia. Y es debido a que los caudales en estos ríos de pasada son más constantes y no varían tanto. Estos datos son reales de un estudio que hicimos en la empresa. Hay básicamente 3 tipos de turbinas hidroeléctricas. Tenemos las Kaplan, que son turbinas de muy poca altura y de mucho caudal. Acá tenemos en el eje de ordenadas los caudales en metro cúbico por segundo y en abscisas la altura, el salto. Las Kaplan se utilizan cuando tenemos mucho caudal y poco salto. Las Francis están en el medio, son las que necesitan un caudal elevado y una altura media, también considerable. Y las Pelton son estas que se instalan en una central, en una casa en donde se le inyecta al agua mucha presión, que viene presurizada debido a ese salto de altura, esa energía potencial que tiene el agua. Y acá les muestro unas fotos típicas de una de estas centralitas. Esta central, bueno, vemos la foto que en la parte acá superior tiene un sistema de presa de agua inflable, ¿no? Acá en esta imagen se puede ver cómo parte del agua sigue circulando por el río y tiene unas ranuras que permiten sacarle un poco de agua a ese río y meterla en una tubería, que es el agua esta que va por acá, por este canal. Y acá hay otras fotos de la misma central. Este es el canal donde el agua sigue avanzando mientras el río sigue bajando, y luego llega un punto en el que, cuando uno tiene una altura considerable, acá son 365 metros, se entuba, acá en esta foto, no sé si quieren ver, hay un tubo que va hasta acá abajo, donde está la sala de máquinas, y se le inyecta el agua a esa turbina Pelton. Y se puede generar energía y se devuelve ese agua al río. Y acá hay una foto superior de la central de pasada, donde tenemos las turbinas acá, otra parte del río donde se le deja el paso del agua, y la sala de máquina y la estación transformadora de un lado del río. Acá se ve un puente como los autos siguen pasando. Y otras tecnologías renovables, acá muy breve voy a hacer con la parte de hidrógeno. El hidrógeno, bueno, se habla mucho del hidrógeno, que tiene muchísimo potencial, pero poder extraerlo en el ambiente no se lo puede extraer, no se lo encuentra solo, sino siempre viene acompañado de algo, está siempre en un compuesto, como puede ser en el agua o en algún hidrocarburo.
¿no? Tiene mucho hidrógeno o compuestos orgánicos. Y para poder sacar ese hidrógeno se necesita siempre un proceso, y ese proceso generalmente suele ser caro hoy comparado a otro tipo de energía, pero más allá de eso, el hidrógeno se está hablando mucho. La empresa en la que trabajo tiene una división donde están investigando el hidrógeno, y lo mismo lo están haciendo muchísimas empresas. Es lo que dicen, que se pueden llegar a aprovechar todos los gasoductos que hoy tenemos, donde hoy se transporta gas natural, se podría aprovechar esa infraestructura y poder tener una red de distribución de hidrógeno. El hidrógeno tiene un poder calorífico muchísimo más alto que el gas, y bueno, acá hay unos procesos para poder extraer ese hidrógeno. Uno puede de diferentes fuentes, la eólica, solar, la hidráulica o solar térmica, a través de la electrólisis, termólisis del agua, fotólisis del agua, termoquímica, esto siempre desde el agua. Uno puede extraerle ese agua poder extraer el hidrógeno al agua, perdón. Y una vez que uno tiene el hidrógeno, necesita una celda de combustible, una pila de combustible, como se suele nombrar, que básicamente es como si fuera una batería, pero uno inyecta el hidrógeno, ¿no? Tenemos dos cátodos, un cátodo y un ánodo, dos electrodos, y en el medio tenemos un electrolito. Hay diferentes tipos de estas celdas, donde uno básicamente inyecta el hidrógeno sobre el ánodo y un oxidante, que puede ser el oxígeno, en el cátodo. A través de un proceso químico se desprenden electrones y se genera una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Y uno puede extraer esa energía eléctrica. Y los desechos de esto es calor y agua. Así que es básicamente una tecnología que se puede llegar a utilizar y no contaminar, porque los residuos de estos elementos es agua. Y bueno, lo que es en la foto anterior, donde se veía las diferentes fuentes que pueden generar este hidrógeno, son las energías renovables, que es una posibilidad de que todo el circuito sea renovable, desde el punto de vista de generación del hidrógeno y el consumo. Debido a que las energías renovables son intermitentes y hay tanto volumen de energía renovable que se puede aprovechar todavía, una forma de poder controlar la energía renovable es aprovechando esta tecnología como intermediador entre la generación y el consumo, y uno puede controlar la generación. Acá puse tipos de celdas, que básicamente estos tipos de celdas son, uno tiene que cambiar el electrolito y a veces también tiene que cambiar los electrodos. Otra tecnología, no quería dejar pasar, la automotriz es una forma, es un desarrollo, este diseño es un desarrollo de la UTN, el ingeniero Alejandro Jaim y Mario Alberto Pellicero han desarrollado esta tecnología, la han patentado, el año pasado se logró patentar, y están trabajando para poder instalar un prototipo en la costa atlántica. Es otra forma, renovable es una nueva tecnología, hay diferentes modelos alrededor del mundo, pero uno aprovecha esa energía del agua que está en constante movimiento, es una masa tan grande que se está moviendo, y uno puede aprovechar a través de un brazo mecánico, generar un movimiento que va ascendente y descendiendo, y acá en el centro lo puede transformar en un movimiento de rotación y adosarle un generador eléctrico. Una tecnología que, bueno, hay que impulsar y seguir avanzando en este desarrollo de tecnologías, porque bueno, se puede seguir aprovechando todo lo que la naturaleza nos está dando. Y ahora sí, no sé si acá pasamos más a la parte de desafío y legislación, ya son las tecnologías que expliqué, no sé si hay alguna consulta más, una o dos consultas si alguien quiere, si no, continúo. Pedro, Sí. tengo una consulta. Leí una nota hace unos años de que se estaba utilizando unas excavaciones a mucha profundidad para sacar el agua con cierta temperatura para la calefacción de las viviendas. ¿Tenés alguna información de ese tema? Sí, esa tecnología se llama
perdón, geotérmica. Se aprovecha mucho en Islandia, es un país que tiene muchos geysers, mucha producción de esa agua caliente bajo la tierra de ellos. Ellos la aprovechan para calefaccionar toda la ciudad, calefaccionar las casas y también generar energía eléctrica. Se aprovecha ese agua caliente con agua fría, uno tiene una diferencia de temperatura y en el medio pueden meter un mecanismo que pueda extraer esa fuerza y generar energía eléctrica. Pero son excavaciones con mucha profundidad, ¿no es de cierto? todas las que hay tantas que, bueno, me concentré en estas que son las más, pero también la geotérmica es una... Argentina creo que tiene algún desarrollo, algo, pero no. Copenhague acá están hablando. Muy bien. El porcentaje de nubosidad anual, ¿cómo incide en esa misma inversión? Uy, no te seguí no pude seguir no entendí mucho la pregunta, pero bueno, la dejamos para el final, las preguntas. Continúo porque ya estamos con tiempo. Una consulta más, una preguntita más. ¿Cuál es? Bueno, acá está. Era la pregunta del principio, que ¿cuál es el porcentaje de energía que consume en el mundo proveniente de fuentes no renovables, ¿no? Que se utiliza para transporte, para generación eléctrica, para todos los procesos naturales? Puse 96%, 83%, 75%. A ver, acá vamos a ver un par de respuestas. C, A, C, B, A, C, bueno. A. Bueno, ahora en la próxima filmina está gráfico el consumo de combustibles que se utiliza en el mundo y cómo va evolucionando y consecuencia de todo esto. Bueno, estamos viviendo. Bueno, mucha B, hay C también, y A, hay poco. Bueno, vamos a pasar a la respuesta. Es el 96% de toda la energía que se consume en el mundo proviene de fuentes no renovables. Esa mala noticia y buena porque hay mucho por hacer. Acá vemos cómo la evolución desde la revolución industrial, cómo ha crecido el consumo de los combustibles fósiles para poder abastecer el desarrollo de tecnologías que tenemos. Tenemos el carbón, acá, bueno, biocombustibles tradicionales, son derivados del petróleo, carbón, petróleo, el crudo, gas natural y llegamos hasta acá arriba, hasta casi todo. Y después tenemos todas las acá soy bueno y todas las hidroeléctricas las pongo como renovables, están en este cachito, y bueno, eólica, solar y otras renovables que, bueno, su desarrollo ha nacido hace poco tiempo, por lo tanto, bueno, tienen mucho potencial para poder crecer. Si hacemos la cuenta, hoy la hice, dan 96% de todo. ¿Qué genera todo este consumo de toda esta energía, de todos estos combustibles? Fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Acá vamos a ver cuánto de todo esto impacta en esta generación de efectos, de estos gases de efecto invernadero. Para producir electricidad es prácticamente un 25% de los gases provienen de la quema de estos combustibles. El transporte tenemos un 14%, la construcción de edificios un 6%, las industrias, los procesos industriales un 21%, y también la agricultura, acá no sé si muchos han sabido, pero todo lo que es la parte de deforestación y la agricultura, todos los animales que generan metano también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, y bastante importante. Pero bueno, nosotros con las energías renovables podemos poder evitar la emisión de este 25%. El transporte, como todos saben, la tendencia es que todos los autos y transporte sea eléctrico, así que se va a absorber no los aviones, pero gran parte de este 14% lo va a absorber la generación eléctrica. Y procesos industriales que también pueden aprovechar algún proceso renovable para poder disminuir esta emisión de estos gases. Acá está Argentina,
de los 150.000 terawatt horas de energía anuales que consume el mundo, Argentina está bastante muy por debajo, está en el orden de los 800, 900 terawatt hora de energía consumida, y la misma proporción, casi todo proviene de fuentes no convencionales, hidrocarburos. Ahora bien, el mundo, ¿hacia dónde apunta el mundo? Bueno, el Acuerdo de París marcó un objetivo a largo plazo, que es evitar la suba de más de 2 grados centígrados de la temperatura media del todo el ambiente previo a la época preindustrial. Para eso, en uno de los últimos del año 2011, 2012, uno de estas reuniones por el cambio climático, el IPCC se llama, establecieron que para poder cumplir eso, desde la era industrial, dijeron cuántos gases de efecto invernadero podemos generar con la actividad humana para que se cumpla justo esos 2 grados desde la era preindustrial. Y determinaron que una vez que se generen 2.900 gigatoneladas de dióxido de carbono, se va a producir este cambio de temperatura. Esto se lo llama el presupuesto global de carbono, o sea, esto es de lo que estamos consumiendo, y cada vez es más chico. Ya hasta el 2011, desde la era preindustrial, de la revolución industrial hasta el 2011, se consumieron 2/3 de ese presupuesto, y nos queda 1/3. En estos últimos 10 años se ha consumido parte, y cada vez más preocupante que esto se está gastando, este presupuesto se está gastando cada vez más rápido. Ese es el quid de la cuestión, y por qué el mundo está empujando mucho para que las energías renovables cada vez tengan mayor impacto, mayor presencia en las matrices eléctricas. Argentina, ¿cómo estamos acá en Argentina con respecto a la regulación de estas normativas? La ley 27.270 asumió el compromiso mundial del Acuerdo de París, o sea, Argentina adhirió al Acuerdo de París, por lo tanto, tenemos que cumplir estas metas y tenemos que anualmente hacer reportes y demostrar qué es lo que estamos haciendo respecto a disminuir la emisión de estos gases de efecto invernadero. Salió en el año 2015, se aprobó la ley 27.191, que es el fomento de las energías renovables. Es una actualización de una ley anterior de 2008, y eso promovió al programa Renovar. Fueron 3 licitaciones, de energías renovables. En esas 3 rondas se han aprobado 213 proyectos eólicos, solares, con grandes ganadoras, y también hidráulicas pequeñas, de biomasa, biogás también. Esos 200 proyectos suman unos 5.500 megawatts de potencia renovable que se suman a la matriz, y luego salió en el 2016 el decreto 531 que regula la compra-venta de energía renovable entre empresas. O sea, un generador renovable puede firmar un contrato con una industria y venderle esa energía renovable. Eso se lo llama mercado a término. Y gracias a ese programa ya se han firmado unos 50 proyectos, unos 1.100 megawatts. Y luego tenemos la ley 27.424, que es la que hoy hablábamos, la ley de energía distribuida del año 2018, que le permite a los domicilios poder generar y poder vender al distribuidor en este caso, y de esta forma podemos ver cómo está cambiando como era el mercado eléctrico, que donde había un generador, un transportista y un distribuidor que le vendía la energía eléctrica. Ahora ese mercado se está cambiando, está modificando, y hoy la generación puede estar en cualquier lado. Y la venta de energía puede estar entre diferentes actores. Eso es bueno, eso da mayor competitividad, pero necesita mayor incentivo. La situación local que todos conocemos, la parte económica, está siendo el gran problema en Argentina, de que, bueno,
que vengan estas inversiones para poder seguir desarrollando. Pero bueno, es otro tema. Una última consulta. ¿En qué año se comenzaron a instalar los primeros aerogeneradores acá en la Argentina? Tenemos tres opciones, 1981, 1990 o 1994. Acá vamos rápido. Más que nada para despertarlos, porque ya estamos llegando al final. Bueno, también. A, C, C, B, A, C. Bien. Bueno, muchas gracias por toda la participación. La respuesta correcta es la C. En los años 1994, 1995, las cooperativas de diferentes localidades de Buenos Aires y de la Patagonia han empezado a instalar los primeros aerogeneradores de 0,5 mega de potencia. Era más que nada esto, era una pregunta de historia. Y bueno, acá esta matriz como, bueno, parte de esas leyes que se aprobaron, cómo están incentivando a que cambie la matriz eléctrica argentina para la generación eléctrica, y vemos cómo en el 2017 teníamos casi toda la generación eléctrica proveniente de la parte térmica, y le seguía la hidroeléctrica, casi el 30%, y un poquito nuclear y la renovable. Con todas estas proyectos que se han adjudicado, esos 6.500 megas en todas las diferentes rondas, vamos a tratar de cambiar la matriz. Igual a eso hay que sumarle unos proyectos más, porque habría que llegar a unos 10.000 megas, para poder llegar, según la ley 27.191, con una meta que para el año 2025 haya un 20% de energía renovable. Esto es una meta, y la verdad que estaría bueno que, hablando con un diputado que ha impulsado esa ley, Cali Villalonga, él dice, tenemos que empezar a discutir ahora, que para el año, porque se llevan varios años discutir una ley, cuestión de que para el año 2024 tengamos una nueva ley con una nueva meta, para el 2030, 2035, y poder seguir aumentando este número, este 20%, poder llevarlo siempre a valores cada vez más mayores y cambiar esta matriz. Hay otros países que ya han definido eso. Chile es un caso en el que el año 2040 quiere que toda su matriz de energía eléctrica sea renovable, y para el año 2050 ellos quieren tener su matriz de generación de gases de efecto invernadero equilibrada. Todo lo que se emita tienen también el equivalente a esos bonos verdes que generan estos proyectos que evitan la emisión de estos gases de efecto invernadero. Así que bueno, hay que apuntar a eso. Y acá un poco, bueno, esas licitaciones como ha sido y está bien, estamos viviendo esta incorporación de generación renovable a lo largo de todos estos años, ¿no? La idea va a llegar a estos 6.800 megas para fines de este año. O sea, no se va a llegar a alrededor de, lamentablemente, un 20-30% de esos proyectos no van a poder construirse por una cuestión más que nada de financiamiento. Y control de la disponibilidad. Este es el gran hito de estos proyectos renovables. Más que nada, no tanto la hidráulica y la biomasa, porque uno puede controlar la generación, pero la solar y la eólica, que son los grandes participantes de estas tecnologías, son intermitentes. Y como vemos acá, esta curva, la roja, para que vean, es la curva real diaria del consumo eléctrico de acá Argentina. Y CAMESA traza todos los días, siempre un día previo, esta curva violeta, donde ellos dicen, bueno, el día de mañana la curva de generación va a estar por acá. Y luego tiene que ir ajustando hora a hora para ir llevando la generación, porque la generación y la demanda tienen que ser igual en todo momento. Una cuestión eléctrica muy técnica, que si no tenemos variaciones en la frecuencia. O sea, hoy CAMESA dice, bueno, mi única variable es la demanda, yo ya la conozco por todo el historial que tengo, entonces puedo predecir con diferentes análisis
cómo va a ser el día posterior el consumo de energía y puede hacer todo ese despacho y decirle a todos los generadores a qué hora, cuánta energía tienen que generar. Pero si ahora le agregamos un componente de energía renovable variable, se le complica mucho esta cuenta y pasamos a tener algo así, ¿no? Esa curva anterior, Gamesa dice, bueno, primero despacha estas centrales hidroeléctricas de pasada porque no pueden acumular agua porque si no inundan donde están instaladas. La nuclear, por cuestiones técnicas, no puede variar su generación porque es muy compleja, también son constantes, son las primeras que despachan. Y después vendrían las energías renovables, porque también pasa lo mismo que las hidroeléctricas de pasada. Si no aprovecho en el momento que hay viento, que hay sol, no puedo generar. Entonces tienen esa prioridad de despacho. Y me generan un poco de ruido. Entonces después, hoy, la generación térmica es y las centrales hidroeléctricas de punta, que son las que están embalsadas en el Comahue, que tienen un embalse muy grande y pueden acumular mucha agua, esas sí están diseñadas para acumular agua y pueden parar o empezar a generar. Estas dos tecnologías son hoy las que están absorbiendo la variación de la energía renovable, porque esta variación de demanda, que es la que está acá arriba, ya la conoce, pero si este es algo que plantea Gamesa, dice, si a la nochecita, a la tardecita, cuando el sol empieza a caer, la generación solar cae, se me para el viento en gran parte del país, tengo aumento de demanda y caída de generación renovable. Entonces tiene que reemplazar en ese momento, tiene que entrar muchísima generación térmica, y eso es muy costoso. Bueno, es una cuestión muy técnica, pero se puede ver en este gráfico cómo a partir de esta hora, entre las 6 y las 8, tiene que entrar muchísima generación térmica. Esto obviamente puede mejorarse si uno está interconectado a otros países, o si no, si las centrales renovables tienen acumulación. El tema de las baterías está avanzando mucho, y si ellos pueden acumular parte de la energía que generan, uno puede elegir en qué momento despachar esa energía, y se evitaría tener este problema que hoy lo tiene que entregar la generación térmica, ¿no? Acá tenemos las baterías, acá es un poco la función que van a cumplir, salvan los picos y nivelación de carga para equilibrar la brecha de la demanda, ayudan también a la regulación de voltaje y frecuencia en momentos donde hay una falla en el sistema, la energía y las baterías pueden entregar energía en el momento y eso puede ayudar a evitar que haya cortes de energía eléctrica, y almacenamiento de energía para producir en esos momentos donde cae la generación renovable. Acá les muestro unos ejemplos de diferentes países, Inglaterra, Australia, donde están instalando parques eólicos, parques solares, y le meten cerca de la subestación un montón de baterías para que absorban, que acumulen ese exceso de energía y puedan tener un mejor control de la inyección de energía eléctrica a la red. Hay muchísimos casos, es algo que se están avanzando un montón. Argentina también. Ya San Juan el año pasado sacó una licitación para un parque solar que tenga también batería. Así que bueno, vemos que Argentina también está apuntando a eso. Y lo más importante, Argentina tiene litio, el componente principal de las baterías que hoy están demostrando que tienen muy buen rendimiento. Hay diferentes tecnologías de batería, no quiero aburrirlos con eso, pero tenemos la suerte de que el noroeste argentino está en ese triángulo famoso del litio, compartido con Chile y Bolivia, en donde se encuentra, creo que el 70% de las reservas de litio en el mundo. Hay muchas empresas interesadas en venir a sacar ese litio y generar baterías. Ojalá que las baterías las fabriquen acá. Eso sería darle mayor valor agregado y no que se lleven el litio. Es una discusión muy política, pero bueno, tenemos que estar todos informados para poder conversar estos temas. Conclusiones, para ir cerrando. Básicamente, el mundo ha impuesto un compromiso a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Se necesita, tener el compromiso de todos los países para evitar eso. Hoy día, la generación renovable es muy chica, así que tiene una oportunidad enorme para poder aumentar su desarrollo
vimos que su generación es intermitente, pero hoy hay islas que funcionan con toda energía renovable, así que cualquier sistema hoy, hay tecnología cara, pero hay que empezar a trabajar, a desarrollar estas tecnologías que permitan el despacho continuo de energía renovable todo el día. Se necesitan sistemas y tecnologías, bueno, eso acabo de decir. Argentina tiene muchísimos recursos, como estamos viendo, solar, eólico, biomasa, hidráulico también no lo mostré, pero hay muchos ríos en los que todavía se puede sacar mucho potencial energético. Pero bueno, concentrándonos en las cuestiones locales, necesitamos mayores leyes, mejores leyes, más apoyo del sector político y la cuestión financiera, que es algo que venimos arrastrando mucho tiempo, que lo que hace es encarece estos proyectos acá localmente. Pero bueno, si logramos tener unos años de normalidad, quizás los mercados económicos puedan financiar a menores tasas y esto va a permitir que Argentina despegue en lo que es energías renovables. Abro acá, acá termina la presentación y bueno, si quieren abrir los micrófonos y dar alguna opinión, quedamos justo a las 9. Están invitados. Veo. Bueno, gracias por los saludos. Sí, ahí Pedro, tenés varias personas en el chat que te están saludando y felicitando por la presentación, así que... Bueno, muchas gracias por todos los saludos. Muchas gracias. Acá les dejo mi correo, el que me quiera escribir. Están invitados, así que... Y luego mando la presentación para que se las comparta y se las hagan llegar. Gracias a todos por todo este tiempo, fueron 2 horas casi. Bueno, espero no haberlos aburrido. Bueno, se quedaron hasta el final, Pedro, así que no creo. Sí. Bueno, el que quiera comentar algo está invitado acá a que nuevamente abra el micrófono y consulte. Pedro, Joaquín acá. Sí, Joaquín. Joaquina, nada, bueno, agradecerte, impecable como siempre. Desde el punto de vista eléctrico, para transmitir a los colegas de otras especialidades que, como comentaste, desde la demanda tenemos una limitación respecto a el porcentaje de penetración de instalación, ¿no? De estas energías, y después o sea, a nivel infraestructura, para mantener la estabilidad del sistema. ¿Podemos decir algún porcentaje hoy, con la potencia y el tipo de potencia instalada de energía en nuestro país, cuál es el porcentaje que puede recibir nuestro sistema interconectado nacional desde la demanda, desde la infraestructura a este tipo de energías? Sí. Mira, a ver, esta meta del 20% yo creo que es una meta que se puede alcanzar, y Gamesa tiene hoy, la infraestructura hoy ha adquirido tecnología para poder operar, tener mayor control de esta regulación de frecuencia, así que ese 20% se va a poder operar. Después, para más, Argentina tiene esa cantidad de parque térmico e hidráulicas, le da también mucho backup de poder salir a generar cuando se necesita. Así que puede ser que sea un poquito mayor, un 25%, 30% que lo permita. Después también va a ayudar el hecho de que nos interconectemos más. Eso fortalece mucho el sistema eléctrico y hace que una falla sea más chica porque el sistema es mucho más grande. Entonces, relativamente lo hace que sea más chico. Y hoy estamos súper interconectados con Uruguay, el único país que estamos vinculados, nuestros sistemas están súper vinculados. Un poquito con Paraguay, con Brasil tenemos un vínculo con una continua, porque, bueno, ellos manejan otra frecuencia. Con Chile habría que aumentar la interconexión. Cuanto más nos interconectemos, también va a ayudar a todos los países a tener mayor energía renovable. Y el avance de la tecnología en materia de
de almacenamiento de energía, la batería o algún otro, o el hidrógeno también, va a ayudar a que de a poco se vaya incrementando ese porcentaje de penetración de energía renovable en el sistema. Pedro, hay una consulta en el chat. No sé, está la máquina pensando y se me puso toda la pantalla negra, no, ¿me la podrías leer? Porque no. Dice, consulta, en la facultad, en la materia centrales eléctricas, ¿ya incluyeron generación por energías renovables? En el departamento de eléctrica tenemos una materia de energías renovables, que está en 5º año. Luego hay una materia que... Vale, aparentemente se le cortó a Pedro. Le complemento la pregunta. Tenemos la materia en el Departamento de Energías Renovables 1 y 2, y se ha agregado como materia lectiva centrales, ¿sí? Que lo que apunta a centrales es centrales y protecciones desde el lado de la generación. Bueno, menos mal Pedro, que... continúa. Volví, ¿me tienen? Sí, Pedro. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien, Pedro. Bien, perfecto. Bueno, lo acaba de comentar Joaquín, y también está la materia de, no sé si se escuchó y recién lo había comentado, máquinas térmicas, que se ve toda la parte de centrales térmicas. Bueno, creo que ya llegamos al final. Bien. Pedro, te agradecemos mucho. También está Rubén de la Giovana conectado, ¿sí? De la Secretaría de la SAU. Así que también le agradecemos a Rubén, que está por ahí Muy bien, conectado. muchas gracias. Y bueno, y obviamente a todo el equipo del club que también estuvo organizando todo para que esto salga. Así que bueno, muchas gracias a vos, y bueno, mañana los esperamos para continuar con la Semana de la Ingeniería en Conciencia de Datos y Matemáticas, ¿sí? Va a ser dictado por el ingeniero Pablo Casas, así que bueno, todos los que quieran anotarse, bienvenidos. Y muchas gracias, Pedro, de nuevo por tu tiempo. A los que quieran la presentación, cualquiera, nosotros se las vamos a enviar cuando Pedro la envíe, y bueno, nada más. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana.